Dios les bendiga, hermanos, amados, Iglesia del Señor Jesucristo, Iglesia Bautista de Lajas, y también a los que se allegan por este medio a esta reflexión bíblica en esta noche. Su pastor Francisco Santiago les saluda y pido bendiciones del Señor sobre cada una de sus vidas. Quisiera que pudiéramos orar inmediatamente para comenzar con la reflexión para esta noche. Les invito a orar conmigo, hermanos. Agradecidos estamos delante de ti, Señor, en esta hora, por tus cuidados y cada provisión, cada detalle en que nos damos cuenta que tú eres Dios ciertamente con nosotros. No solamente eres Emanuel en la época navideña, sino que eres Emanuel, que das testimonio de tu cuidado y tu presencia con nosotros, tu iglesia, tu pueblo, todos los días, Señor, y a cada hora. Eres bueno y misericordioso y te alabamos, te exaltamos. Y en esta hora pido tu bendición y dirección para esta reflexión de tu palabra, que sea de bendición, sea dirigida por tu Espíritu Santo, Señor, y tú la uses para motivar a cada uno de nosotros en esta bendición que implica, Señor, ser luces al dar como nosotros hemos recibido, al ser misericordioso para ellos, Señor. Te pedimos tu bendición y tu dirección en el nombre de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Perdonen, hermanos. El pasado viernes yo inicié una serie de 3 reflexiones bíblicas bajo el título Aliados de la gloria de Dios en el sufrimiento, basado en el relato de la sanidad de un ciego de nacimiento, al cual el Señor Jesús le devolvió la vista, obviamente. Todo el capítulo 9 del Evangelio según San Juan cubre este milagro y estaremos viendo, hemos visto una fase, estaremos viendo en esta noche otro detalle que considero que es importante, y también la próxima ocasión, el próximo viernes, haremos lo mismo para completar hasta el versículo 41 todo este relato de la sanidad de este ciego de nacimiento. Yo les había, perdonen, hermanos, yo les había indicado cómo se me hizo tan evidente el tema de la gracia de Dios, del perdón, de la gloria de Dios en medio del sufrimiento. Cómo podemos enfrentar de una manera personal o ayudar a otras personas para que la gloria de Dios se haga evidente en momentos de sufrimiento y en momentos en que podemos ayudar. O también cuando Dios sana, cuando Dios interviene y se resuelve la situación, cómo nosotros podemos también mantener la gloria de Dios, esa bandera de la gloria de Dios en alto, si Él retira la aflicción o si le place dejarla, pues también podemos nosotros de todas maneras hallar oportunidad para que el Señor sea glorificado en medio de nuestras aflicciones. Volveremos a la lectura de Juan, el capítulo 9 del libro de Juan, pero a los 12 versículos que vimos la semana pasada, para reflexionar bajo el título nuevamente Aliados de la gloria de Dios en el sufrimiento, en su segunda parte. Leo y les invito conmigo a la palabra del Señor en Juan capítulo 9, versículos del 1 al 12. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve, lávate, ve a lavarte en el estanque de Siloé,
que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Hasta aquí la lectura de esta palabra del Señor sea bendecida en cada uno de vuestros corazones. En el mensaje anterior, a modo de repaso, vimos cómo el primer aliado de la gloria de Dios en el sufrimiento es el que nosotros tengamos, hermanos, una correcta teología en cuanto al origen y al propósito del sufrimiento. Ni los discípulos del Señor, ni la cultura de aquella época, ni la gran mayoría de la gente, incluyendo en el tiempo presente, incluyendo los creyentes, tenían en aquel tiempo, ni tienen en el tiempo presente el enfoque correcto ante las pruebas o a las aflicciones que nos llegan a todos, hermanos, en momentos determinados por Dios. La pregunta de los discípulos así lo demuestra. Fíjense en el versículo 2, como dice, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Bien. Los discípulos creían, como mencionamos la vez pasada, y hacían esta pregunta como basada en ese detalle, de que ellos creían en la doctrina o la teología de la retribución. Doctrina o pensamiento o idea que era tan antigua como Job. Eso lo vimos la vez pasada también. Y también añado en esta noche, era tan antigua como los nativos de la isla de Malta. Cuando el apóstol Pablo sufrió aquella mordedura de una serpiente, de una víbora, ya en el último viaje prácticamente misionero de él, cuando iba rumbo a Roma para hacer defensa finalmente ante el César, ¿verdad? De su apostolado y de su llamado. En aquel naufragio fueron a parar a la isla de Malta. Y allí Pablo sufrió una mordedura de una víbora. Y aquellos hombres aquellos nativos se decían, ciertamente este hombre es homicida. Bien. Quien escapando del mar, porque salvaron su vida, gracias a Dios, Dios estaba con ellos, porque había prometido a Pablo que ninguno de ellos perecería, pero entonces ellos entendían que este hombre, la muerte lo perseguía, vamos a ponerlo así, el castigo de Dios lo perseguía, porque escapando del mar, la justicia no lo deja vivir. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 28 y versículo 4. La idea errada, para resumir, era que la aflicción y el dolor son un resultado directo del pecado, de un pecado en específico. Bien. Ahora, ¿cómo respondió Jesús a esta antigua pregunta de los discípulos y de mucha gente en el tiempo de hoy? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? En el versículo 13 nos dice que Jesús respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo mismo enseñó Jesús, ¿verdad?, a sus discípulos respecto a la enfermedad y la muerte de su amigo Lázaro. En Juan capítulo 11, el versículo 14, dice el Señor que esta enfermedad no era para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifestase, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y en el contexto de que Jesús regresa ya a la petición de Marta y de María, ya había pasado 4 días, Él le habla a Marta, la hermana de Lázaro, diciéndole, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Juan capítulo 10, versículo 40.
¿Cuál es el enfoque correcto entonces, según lo enseña Jesús aquí en este Evangelio según San Juan? La clave para una correcta interpretación y respuesta a esta pregunta y realidad de que realmente hay un sufrimiento en el mundo está en que nosotros nos enfoquemos en el propósito del sufrimiento y no en lo que podría ser la causa. Cuando pensamos en la causa, pues hay espacio para especular y pues, ahí entra la superstición, entra la ignorancia bíblica, entran las ideas extrañas que la gente pueda tener. Inclusive, este pasaje para nada enseña de que hay una reencarnación. No tiene que ver nada con eso, aunque hoy hay personas que tienen esos puntos de vista. Entonces podemos decir claramente a través de este pasaje, resumiendo finalmente lo que aprendimos la vez pasada, que un primer aliado de la gloria de Dios en el sufrimiento lo es, a la vez que es un principio básico y fundamental para los que sufren, es que debemos tener una correcta teología en cuanto al origen y al propósito del sufrimiento. Lo segundo, que es lo que vamos a ver en esta noche, que se constituye como un aliado a la gloria de Dios en las necesidades inmediatas, ¿verdad? Y en la problemática del sufrimiento es tener y mostrar una actitud proactiva ante las necesidades inmediatas a nuestro derredor. Esto, en otras palabras, no ser indiferentes, hermanos, no ser apáticos cuando vemos alrededor nuestro que hay tantas necesidades. Bien, es lo que Jesús nos muestra claramente aquí, que Él hizo. Bien, yo pregunto, ¿hubiese sido manifiesta la gloria de Dios en este ciego de nacimiento si Jesús, pudiendo hacer algo, no lo hubiese hecho? Bueno, dice la palabra de Dios en ese versículo 1, aquí en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, que Jesús iba de pasada. Yendo Jesús por aquel lugar, dice este versículo 1 que Jesús vio a este ciego de nacimiento. ¿Bien? Y el versículo 4 nos dice que le fue necesario hacer la obra que el Padre le había enviado a hacer. Hermano, y entonces Él no pospuso el hacer esta obra de compasión, esta obra de misericordia para con este necesitado. Me es necesario, dijo Jesús, en este caso y en este contexto, como igualmente ya Él había dicho que le era necesario o le fue necesario pasar por Samaria para tener un encuentro con una mujer samaritana, como nos describe y vemos en el capítulo 4 de este mismo evangelio. Hermano, Jesús no se andó con rodeos en el caso de la samaritana, ni tomó la ruta más larga entre Judea y Galilea para evitar a los samaritanos. No se andó ni con rodeos, ni se andó tampoco con prejuicios. Y aquí, en el caso de este ciego, igualmente lo vemos actuar sin rodeos, sin legalismos religiosos, porque era un sábado, el día que él hizo esta intervención y que hizo esta obra de compasión, movido por compasión, porque le era necesario, era un día de reposo. Pero no solamente era un día de reposo y Jesús lo sabía y lo veía así, sino que también era un momento para que la gloria de Dios se hiciese manifiesta en aquel hombre tan necesitado y que era evidente que solamente Dios o alguien que estuviera con Dios o que viniera de Dios podía ser una manifestación tan poderosa como sanar a este ciego de nacimiento. Ahora hay una pregunta adicional que yo quiero hacer. hacer. ¿Sanó Jesús a todos los enfermos en su época, en su tiempo? La respuesta es no. Yo quiero que veamos un momento el Evangelio según San Marcos. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, hay unos versículos del 35 al 38 que yo quiero darles lectura para tener una idea de cómo contestar esta pregunta. Dice aquí,
Levantándose muy de mañana, estoy leyendo en el versículo 35 del capítulo 1 de Marcos, del Evangelio según San Marcos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y en ese otro lugar a donde fue, no a donde había un grupo de necesitados que le buscaban y esperaban por él, sino yéndose a ese otro lugar, a esos otros lugares vecinos, dice aquí en el versículo 39, y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Fíjense aquí que entonces, ¿cuál es el punto, hermanos? El punto es que Jesús no sanó a todos los que necesitaban sanidad. Esa no es la enseñanza aquí en el Evangelio según San Juan, en lo que estamos viendo. Él conocía su agenda, Jesús conocía su agenda, sus prioridades, pero sí aprovechó, ¿verdad? La oportunidad, cada momento que tenía para sanar y para predicar, ¿bien? Y para sacar entonces también demonios. De eso se trata cuando Jesús dijo a sus discípulos aquí en el Evangelio según San Juan en el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que dura el día. Es decir, hermano, mientras hay la oportunidad, yo haré estas obras de compasión. Y sigue diciendo el texto, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, versículo 5 ahí en el capítulo 9, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Qué interesante esa expresión que Jesús hace allí, porque esto Jesús lo está diciendo después de haber dicho en el capítulo anterior que Él era la luz del mundo y que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, viene a la luz. Es salvo por haber confiado, creído y seguir a Jesús. Entonces, es interesante ver cómo es que, de qué manera podemos ser luz dentro del tiempo presente que nos toca vivir, como Jesús espera que nosotros seamos también con Él luz en el tiempo presente, hermanos. ¿Okay? Es bien interesante que ser luz del mundo incluye para nosotros los creyentes tener y mostrar una actitud una actitud proactiva ante las necesidades inmediatas que hay a nuestro alrededor en el momento que se da la oportunidad, porque esta oportunidad podría pasar, desperdiciando así nosotros el llegar a ser luz y brillar para la gloria de Dios en ambiente que nos corresponde a nosotros movernos, donde hay tanta y tanta y tantas necesidades para llenar. Ahora, ¿cómo es esto de brillar para la gloria de Dios en el lugar donde estamos, aprovechando las oportunidades que sabemos que podemos llenar en este tiempo presente? Ciertamente, hermanos y hermanas, no tenemos que, como hizo Jesús, ¿verdad?, escupir en el suelo para hacer una cataplasma de saliva con tierra para llenar una necesidad desesperada en alguna persona que esté a nuestro alrededor, en alguien que es nuestro prójimo. Pero de modo práctico, hermanos, y obedientes a la palabra de Dios y obedientes al testimonio del Espíritu Santo, porque para mí cuando el Señor dijo, me es necesario, en el contexto nuestro, eso debe implicar, ¿verdad?, una movida del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, que tanto necesitamos en tantas ocasiones, en que no aprovechamos la oportunidad para hacer algo por los que a nuestro alrededor tienen necesidades, que gritan, podemos decir, ¿verdad?, porque se les ayude. Este me es necesario, es parte del testimonio del Espíritu Santo. Y como parte de este testimonio, nosotros entonces podríamos, en obediencia, aportar comestibles para un banco de alimentos, en el contexto nuestro como iglesia local,
del ministerio que tenemos, que se conoce como el ministerio Maná. Nosotros ahora mismo estamos, podríamos decir, en una pausa respecto a este ministerio por la circunstancia de esta pandemia, ¿verdad? De las limitaciones que implica este tiempo de encierro, básicamente. Pero sí, por ejemplo, conocemos y sabemos, como iglesia lo sabemos, y en lo particular sabemos de otras iglesias que tienen un ministerio que se destaca, por ejemplo, en esa fase, ¿verdad? De hacer obras de misericordia, y que hay iglesias que tienen ministerio con los deambulantes, tienen ministerio con los huérfanos, tienen ministerios en la comunidad, específicamente con personas que tienen diferentes necesidades. Bien. Nosotros podríamos entonces, en lo personal, pero como iglesia también, aportar, hermanos, a estos ministerios afines al nuestro, que ha sido un poco más limitado a las necesidades de hermanos de la iglesia, aunque en ocasiones le hemos suplido esta necesidad de una compra o de un dinero específicamente para necesidades monetarias que las personas han tenido. Pero podemos hacer esto teniendo una conciencia más clara, que esa es la voluntad de Dios, que eso es parte del ministerio que toda iglesia local debería contemplar, reforzar, si pudiéramos decirlo así. Podemos aportar a una ofrenda para mitigar una necesidad económica o de salud para una persona a nuestro alrededor. Podemos unirnos, tú te puedes unir a una lista de los que oran y de los que llaman a los enfermos, o de los que contactan a los ausentes en la iglesia, a los servicios, para preguntar si están bien, qué necesidades tienen, para ayudar de esta manera. Son formas definidas y específicas en que podemos nosotros hacer esta obra de compasión para con aquellos que están a nuestro alrededor. Terminando ya, hermanos, esta reflexión en esta noche, yo quiero que vayamos a Santiago. Y vamos a ir a Santiago y a Primera de Juan, obviamente en el Nuevo Testamento, para ver unos detalles aquí, hermanos. Quiero que vayamos un momentito a San Juan, a Santiago, primero a la carta de Santiago. Quiero leer con ustedes en Santiago 1, el versículo 27. Dice esta palabra de Dios: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál, hermanos? Justamente visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, que somos desafiados por este versículo y por los dos versículos adicionales que voy a mostrarles, a modelar lo que es la verdadera religión, lo que es por causa de nuestra relación personal con el Señor Jesucristo y por un corazón que crece en misericordia, ¿verdad? Modelar lo que fue el ejemplo de Jesús y lo que Él diseñó y dejó como un reto para que nosotros hagamos como continuación a la obra de misericordia que Él hizo estando en este mundo. Vamos a ver aquí mismo en Santiago, en el capítulo 2, los versículos 15 al 16, dice aquí: y si tu hermano o tu hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué estamos hablando? Es como si el Señor dijera, ¿verdad? De que amamos a los hermanos, de que tenemos corazones compasivos, de que Dios espera que hagamos estas cosas si las sabemos y las pasamos por alto, perdiendo oportunidades específicas de ayudar a los hermanos en Cristo, pero también de hacer una obra extensiva a otras personas que puedan estar en nuestras posibilidades de ayudar. Finalmente, quiero que veamos en Primera de Juan, en el capítulo 3, lo que dice esta palabra del Señor, en el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Interesante. Fíjense qué retos pone delante de nosotros el Señor
a que seamos una iglesia, a que seamos creyentes en lo particular, inclusive, y sobre todo en lo particular, a modelar lo que es la religión verdadera, lo que es a demostrar que tenemos una relación viva, eficaz, ¿verdad? Consecuente y profunda con nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Estos tres textos, juntándolos, hermanos, nos ponen delante de nosotros, delante de ti y delante de mí mismo, este desafío a que mostremos una actitud proactiva de compasión y de misericordia ante las necesidades inmediatas que hay a nuestro alrededor, según nos sea posible. Y créame, hermano, créame que Dios pondrá ese me es necesario, ese deseo o carga compasiva que nos haga ponernos en la necesidad de ayudar, de hacer algo por aquellos que están a nuestro alrededor y que nos es posible ayudar, para que podamos sobreponernos, hermanos, a la indiferencia y a las excusas. De seguro que podemos saber cuándo nos es necesario ser luces del mundo respecto a este testimonio nuestro de compasión, de celo por la gloria de Dios en la aflicción ajena. Lo sabremos si nosotros confesamos nuestra indiferencia, nuestra falta, ¿verdad? Nuestro descuido en esta fase, nuestro excusarnos en este reto y desafío y modelaje que Jesús nos da a que seamos proactivos en ayudar a nuestro prójimo en sus necesidades. Si confesamos a Dios este descuido y oramos al Señor por las oportunidades, puedes dar por contado que siendo esta la voluntad de Dios, Él nos hará saber a quiénes, cuándo y cómo nos es posible y nos será posible ayudar. Pero tenemos nosotros en primer lugar que darnos cuenta que una manera bien efectiva, clara, de nosotros brillar, ser luces, ¿verdad? Como Dios es luz en este mundo que se pierde, y hacer que la gloria de Dios sea mostrada, se haga manifiesta, es ayudando, es identificándonos con las necesidades de las personas a nuestro alrededor y procurando hacer algo por aquellos a quienes podemos verdaderamente ayudar. Son oportunidades que posible hasta hoy tú y yo hemos desperdiciado, hemos pasado de largo en vez de detenernos para ayudar, como Jesús hizo con este hombre ciego. Pero no más. Si le pedimos al Señor que nos dé la oportunidad, de seguro que el Señor nos va a guiar. Va a poner esta compasión que necesitamos, va a hacer crecer en nosotros este deseo, ¿verdad? Al punto que nos sea necesario, ineludible, buscar a quién y cómo ayudar en esta circunstancia que nos rodea en este tiempo presente. Siempre ha habido necesidad. Hoy yo sé que delante de ti y alrededor tuyo y mío la sigue habiendo. Así que brillemos para la gloria del Señor, traigamos gloria y honor al Señor Jesucristo, siendo proactivos, buscando cómo ayudar al que necesita. Amén, hermanos. Amén. Señor, tú has puesto delante de nosotros un desafío que es ineludible porque hay necesidades alrededor nuestro. Señor, nosotros somos responsables por ello, en cómo ayudar. Y debemos comenzar cada uno de nosotros por admitir que hemos estado más preocupados por nuestras propias necesidades y cómo llenarlas para nuestro bien o cómo procurar que otros lo hagan para nosotros, antes de nosotros mirar a nuestro alrededor y ser proactivos en ayudar a los que necesitan. No tenemos excusa porque nos das el modelaje y nos has dado tu Espíritu Santo para que si lo procuramos, Señor, en oración, esta necesidad se haga en nuestros corazones evidente de querer ayudar, oh Dios.
que como a Jesús le fue ineludible y necesario ayudar a este ciego, como fue compasivo y misericordioso con tantos que encontraba en su camino, para nosotros también es posible. Señor, ayúdanos a orar por esta circunstancia, confiados de que tú nos darás la oportunidad, Señor, y nos darás inclusive un ministerio para entre los que están a nuestro alrededor poderles ayudar. Pedimos, Señor, tu ayuda. Suplicamos, Señor, que este consejo y este desafío que has puesto delante de nosotros, Señor, se convierta en una parte evidente de lo que es y describe el apóstol Santiago, la religión verdadera y sin mácula, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Él les bendiga, hermanos y hermanas en Cristo.